Vamos a ver ahora la clase sobre habilidades comunicativas, utilizando para esto programación neurolingüística. Dice la PNL que casi todos los problemas no están en la realidad, sino en el mapa, en la representación mental. Esto hace que cambiemos de estar enojados con los demás a comenzar a pensar qué será lo que las otras personas tienen en su mente, que están sintiendo o actuando como lo están haciendo, o sea que promueve el diálogo. Vamos a ver unos principios de relaciones humanas según la PNL. Primera, toda conducta tiene una intención positiva. Todo lo que las personas hacen, así sea aparentemente malo, las personas que roban, las personas que hacen algo que uno diría que esto no está bien, en su mente tienen una intención, un objetivo positivo. Por ejemplo, que le pegan a los niños y uno les pregunta, ¿usted para qué le pega? No, es para que sea una persona de bien. Luego, la intención, ser una persona de bien, es adecuada, pero la forma para llegar a esto es la que tiene problemas. Entonces, lo que hace la PNL es brindar más opciones para que así la persona pueda conseguir esa intención positiva, pero de una forma que sea mejor para todos. El segundo principio es hacernos comprender es nuestra responsabilidad. Es decir, si cada uno de nosotros lo que espera es que los demás nos comprendan, nadie se va a entender. Mientras si cada uno de nosotros lo que busca es comprender a la otra persona, entonces sí vamos a lograr entendernos. Hacernos comprender es nuestra responsabilidad. Entonces debemos captar el mapa, la representación mental, lo que la otra persona tiene en su mente, para entonces ahí sí comunicarnos según sus representaciones mentales y podernos entender. 3. Con recursos suficientes podemos jugar a que todos ganemos. La idea no es que yo esté bien, sino que la idea es que todos estemos bien, todos ganemos en este proceso de una mejor comunicación. En habilidades comunicativas veremos entonces las verbales, que es el metamodelo, las no verbales, que es la calibración y sintonía, y las actitudinales, que es la asertividad. Comenzaremos con el metamodelo. En este se muestra cómo las personas captan la realidad y construyen en su mente una idea de lo que está ocurriendo afuera. Después, cuando van a comunicar esta representación mental, la pasan a palabras. Pero la representación mental es muy grande, muy compleja, y entonces hay que resumirla para poderla decir. De esta manera, entonces se pasa de una representación muy compleja. Por ejemplo, si uno ve a una niña que se cae, uno tendría que poner todos los detalles de lo que ocurrió y no es capaz, sino que uno simplemente dice, la niña se golpeó y así resume la información y nos podemos comunicar. Pero esto muchas veces crea malos entendidos. Entonces es necesario, para poder clarificar estos malos entendidos, devolvernos de las palabras a la representación mental, y esto es lo que hace el metamodelo. Entonces, el metamodelo es un sistema que permite recuperar la información faltante, o sea, oculta en el lenguaje verbal desde la representación mental. Nunca se pregunta por qué, ya que no nos interesan las causas de los problemas, sino cuál es la representación mental, o sea, la interpretación de las cosas que en esa persona está produciendo esas emociones y esas conductas que están produciendo conflictos. Primer proceso
al cual se somete a la representación mental para volverla palabras. Las generalizaciones en el lenguaje. De posibilidad, palabra poder. De necesidad, palabras deber, tener que. O de universalidad, palabras todo, cada, siempre, nunca, ninguno. De poder. Ejemplo, la persona dice no puedo cambiar. Y cuando dice no puedo cambiar, la persona cree que eso que está diciendo es la realidad. La pregunta que hay que hacerle es ¿qué se lo impide? Al hacerle esta pregunta, entonces nos devolvemos hacia la representación mental de la persona, que es lo que ella está pensando cuando dice que no puede cambiar. De necesidad. La persona dice no debería decírselo. Cuando lo dice, está convencido de que esto es una realidad. La pregunta por hacerle es ¿qué pasaría si lo hiciera? Entonces nos devolvemos a la representación mental. Es posible que la persona diga, no, es que si se lo digo, como es un narcotraficante, me mata. Ah, sí, tiene toda la razón, es mejor que no se lo diga. Pero muchas veces uno le pregunta a la persona, bueno, ¿y qué pasaría si lo hiciera? La persona se queda pensando y no encuentra como una razón de peso. O sea que era solamente una dificultad en la representación y entonces sí lo podría hacer. Todo acá, siempre, nunca, ninguno. Nunca me da cariño. Y la persona se convence de que esto es verdad. La pregunta por hacerle es ¿nunca? O ¿ha habido alguna vez en que le haya dado cariño? Y la persona responde no, pues sí, realmente tampoco es nunca. Y entonces permite aclarar la representación. Entonces tenemos las generalizaciones en el lenguaje de posibilidad, poder, que se lo impide, de necesidad, deber, tener que, qué pasaría si lo hiciera o si no lo hiciera, y de universalidad, todo, cada, siempre, nunca, ninguno. Todo. ¿Ha habido alguna vez en que veremos unos ejercicios? No es posible esperar más. ¿Cuál podría ser la pregunta? ¿Qué se lo impide? Muy bien. Tengo que terminar mañana. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál sería la pregunta? Todo el mundo. Soy incapaz de aprenderlo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se lo impide? No debo fallar. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Nunca me prestas atención. ¿Nunca? Muy bien. Me es imposible cambiar. ¿Qué se lo impide? Tengo que hacerlo. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Siempre me equivoco en eso. ¿Siempre? Muy bien. El segundo proceso al que se somete las representaciones mentales para poderlas convertir en lenguaje son las eliminaciones, que son sustantivos inespecíficos, verbos inespecíficos, comparación oculta y juicio oculto. Sustantivos inespecíficos. Por ejemplo, definitivamente los hombres son una porquería. Lo que habría que preguntar es específicamente quién. Cuando la persona dice eso, entonces se devuelve a la representación mental y puede contestar, ah, no, es que esos dos novios que yo he tenido, esos dos novios que usted ha tenido, le ha ido muy mal con ellos. Pero no quiere decir que los miles de millones de hombres que hay en el mundo son una porquería. Verbos inespecíficos. Me ofendió. ¿Me ofendió cómo? Una persona puede sentirse ofendida porque no la llamó por la mañana o porque le dio una pela y la dejó sangrando. Me ofendió, es que eso no está claro, es muy inespecífico. Entonces hay que preguntar específicamente cómo. Y una vez que le responda uno, ya queda más claro cómo es que la ofendió. Comparación oculta. Escribí muy mal.
Cada que uno dice alto, bueno, bonito, etcétera, son adjetivos calificativos que son comparativos. Entonces la pregunta es, ¿comparado con quién? Si nos comparamos con Gabriel García Márquez, seguramente muchos de nosotros vamos a estar escribiendo muy mal. Pero si nos comparamos con una persona analfabeta, seguramente escribimos maravillosamente. Entonces, ¿comparado con quién? Juicio oculto. Usted es un egoísta. Eso suena como si fuera una realidad. Yo soy egoísta. Realmente no es una realidad. Es un juicio que alguien está haciendo, pero no se ve. Está oculto la persona que está lanzando el juicio. Entonces, para eso devolveré la pregunta. ¿En qué se basa para opinar? Obviamente, usted, eso que me está diciendo. ¿En qué se basa para opinar eso? Sustantivos inespecíficos, verbos inespecíficos, comparación oculta, juicio oculto. Ejercicios. Las mujeres son manipuladoras. ¿Cuál sería la pregunta? Específicamente quién o específicamente cómo. Me engañó. Específicamente quién o cómo. Nos damos cuenta entonces que para una misma frase se pueden hacer diferentes preguntas según el contexto. Ella es muy fea. ¿Comparada con quién o en qué se basa para opinar eso? Soy muy inseguro. Igual, ¿cierto? Los estudiantes son descarados. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Específicamente quién o específicamente cómo? Me hace la vida imposible. Igual, no tengo memoria comparado con quién o en qué se basa para opinar eso. Muy bien. Tercero, distorsiones en el lenguaje.